En esta oportunidad vamos a hablar de la aplicación práctica del WACC como tasa de descuento a la hora de valorar empresas. La fórmula original del WACC, que fue desarrollada por Miller y Modigliani, se usa mucho para determinar la tasa de descuento cuando valoramos empresas. La práctica común es utilizar el Capital Asset Pricing Model, CAPM, para determinar la tasa de descuento patrimonial, es decir, la tasa de descuento del equity. Y, por otra parte, utilizar como tasa de descuento de la deuda en la fórmula del WACC al costo de mercado de la deuda, a lo que estamos pagando por la deuda. En este video vamos a discutir las implicaciones de esta práctica muy común, pues. Recordemos la fórmula completa del WACC que explicamos en un video anterior. Vemos que en la fórmula del WACC tenemos la parte izquierda de la fórmula, nos muestra esta expresión, 1 más D sobre V multiplicado por TC multiplicado por ρ, ¿no? Esta es la fórmula nueva del WACC, digamos, la que no es tan conocida. Y el lado de la derecha nos muestra la fórmula común del WACC, que todos conocemos. Si vemos la fórmula común del WACC, tenemos que es E sobre V, que es simplemente el ratio de capitalización de la empresa, multiplicado por RE, que es la tasa de retorno patrimonial, más D sobre V, que es el nivel de apalancamiento, multiplicado por 1 menos TC, donde TC es la tasa de impuestos corporativa, y multiplicado por RD, que es el retorno que utilizamos para la deuda. Bueno, la expresión nueva que habíamos explicado para el WACC nos da el mismo resultado y simplemente se puede calcular el WACC mediante esta fórmula alternativa, que es 1 menos D sobre V por TC, todo ello multiplicado por ρ, donde ρ es la tasa de descuento desapalancada después de impuestos, es decir, es la tasa de descuento que tendríamos que aplicar a los flujos de caja libre proyectados en el caso en que la empresa no tuviera deuda ninguna, estuviera totalmente desapalancada. Como dijimos antes, la fórmula del WACC suele utilizarse en conjunto con el modelo del Capital Asset Pricing Model. Si utilizásemos el CAPM para determinar todas las tasas de descuento del WACC, es decir, ρ, la tasa de descuento desapalancada que explicamos antes, RD, la tasa de descuento de la deuda, y RE, la tasa de descuento patrimonial, si utilizáramos el CAPM para calcular las tres, entonces, por definición del CAPM, estas tasas estarían reflejando solamente riesgo no diversificable, riesgo sistemático. Vamos entonces a definir el WACC formal como aquella versión del modelo en que todas las tasas de descuento RD, RE y ρ son calculadas utilizando el CAPM. Se puede demostrar que partiendo de la fórmula del WACC podemos obtener esta expresión para el retorno patrimonial. RE es igual a ρ más D sobre E multiplicado por ρ menos RD multiplicado por 1 menos TC. Esta fórmula es simplemente una consecuencia directa de la fórmula del WACC. Dado que ρ es invariable, y ρ es invariable porque ρ es el retorno sobre los activos de la empresa, digamos, cuando cambiamos el nivel de deuda, no va a cambiar ρ nunca, porque ρ es la tasa de descuento desapalancada, pues dado que ρ es invariable, una vez que RE es calculado a través del Capital Asset Pricing Model, vemos que RD queda automáticamente determinado. Es decir, basándonos en esta fórmula, vemos que si RE es determinado por el CAPM, ρ depende del tipo de negocio y es invariable, entonces, digamos, para un mismo nivel de deuda, RD quedará automáticamente determinado. Esto nos lleva a concluir que de acuerdo al WACC formal, RD y RE no son variables independientes. Es decir, que una vez definimos ρ y RE, RD queda automáticamente determinada para un cierto nivel de deuda. Veamos ahora el WACC en la práctica. En la práctica, RE y ρ son generalmente calculados a través del CAPM. Sin embargo, como dijimos antes, en la práctica la tasa de descuento de la deuda no se calcula utilizando el CAPM,
sino que se iguala al costo de mercado de la deuda. Y esto tiene una razón válida, y es que los analistas consideran el costo de mercado de la deuda como un vehículo conveniente para cuantificar los costos de bancarrota, es decir, los costos de tensión financiera. Simplemente a través del spread que tiene el costo de la deuda, se refleja pues la probabilidad de bancarrota de la empresa, y de esa manera afectamos la tasa de descuento para, por esa vía, calcular el valor de la empresa teniendo en cuenta esos costos de tensión financiera o costos de bancarrota. Bueno, algo que tenemos que tener presente es que realmente los costos de bancarrota no deberían afectar a la tasa de descuento. Los costos de bancarrota afectan a los flujos de caja y por tanto, en principio, deberían incorporarse en los flujos de caja y no en la tasa de descuento. Sin embargo, la práctica común es afectar pues, la tasa de descuento a través del costo de mercado de la deuda, como dijimos antes, para tener en cuenta esos costos de bancarrota. Entonces, ¿cuál es la implicación de esta práctica? Bueno, la implicación es que de acuerdo a esta metodología se está suponiendo que RE y RD son independientes entre sí. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el WACC formal, en que una vez que conocíamos RE y RD quedaba determinada para un nivel determinado de endeudamiento, ahora no, ahora RE se calcula por el Capital Asset Pricing Model y RD es simplemente el costo de mercado de la deuda. Provienen de fuentes independientes y ya pues aquella ecuación que vimos antes que nos relacionaba RE, RD y RO no sería válida. Definimos entonces el WACC práctico como la versión del modelo que computa RE y RD independientemente. RE proviene del CAPEM y RD es igual al costo de mercado de la deuda. Si lo queremos ver gráficamente, vemos que en el WACC formal, la curva que refleja el valor del WACC formal para cada nivel de endeudamiento es una curva en donde vemos que el WACC baja a medida que aumenta el nivel de endeudamiento. Sin embargo, cuando afectamos la tasa de descuento de la deuda utilizando la tasa de descuento que corresponde al costo de mercado de la deuda, hay un efecto compensatorio de esta tendencia creciente que se ve reflejada en la tasa de descuento y que son los costos de bancarrota. Y en definitiva el WACC pues ahora tiene una curva en forma de U, pues es decir, el WACC no baja siempre con el nivel de endeudamiento como está implícito en el WACC formal, sino en el WACC práctico el WACC tiene un nivel mínimo pues determinado por esta U. Y este nivel mínimo es lo que representaría en teoría el nivel óptimo de apalancamiento de la empresa. Veamos ahora la fórmula del WACC práctico. Vamos a definir RDM como el costo de mercado de la deuda, es decir, el valor de mercado, el costo de mercado de la deuda, lo que pagamos en el mercado por la deuda. SP es el default spread, es decir, cuánto estamos pagando por encima de la tasa libre de riesgo por nuestra deuda. Supongamos por un momento que beta de la deuda es cero, es decir, que el riesgo sistemático de la deuda es cero y que el costo de la deuda, como comúnmente se supone, el costo de mercado de la deuda es RF más el spread. Bueno, se puede demostrar que la fórmula del WACC que generalmente se utiliza como WACC práctico, que es esta que está aquí, es consistente con esta suposición de beta de la deuda igual a cero. Es decir, la fórmula del WACC práctico es E sobre V multiplicado por RE, y RE proviene del CAPEM, D sobre V multiplicado por 1 menos TC, y después como costo de la deuda se supone RD más RF más SP, es decir, la tasa libre de riesgo más SP. Bueno, para que esto sea verdad, ellos suponen que la beta de la deuda es cero. Es decir, que cuando estamos aplicando esta fórmula para el WACC práctico, implícitamente estamos suponiendo que el beta de la deuda es cero. Concluyendo entonces, bajo el WACC práctico se supone que la beta de la deuda es cero. Siempre que la beta de la deuda fuese mayor que cero, entonces no va a quedar claro hasta qué punto el spread que estamos sumando a la tasa libre de riesgo estará cuantificando el riesgo sistemático de la deuda. Concluimos entonces que la fórmula del WACC práctico es la más comúnmente utilizada por los analistas. Esta fórmula supone que el riesgo sistemático de la deuda es cero, cosa de lo cual normalmente no estamos conscientes cuando utilizamos la fórmula.
De manera que si la beta de la deuda en realidad fuese mayor de cero, es decir, que la deuda tuviera cierto riesgo sistemático, entonces cabe el interrogante, bueno, ¿hasta qué punto ese spread que le estamos sumando a la tasa libre de riesgo está reflejando o no ese riesgo sistemático? Entonces este es el principal problema, pues, de utilizar esta fórmula del WACC práctico. Bueno, y es todo lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy.